Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Y es motivo de gran alegría, porque el Señor nos ha dado su palabra para guiarnos y enseñarnos su camino. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos que hay mucha confusión, principalmente en cuanto a la salvación, en cuanto a las doctrinas bíblicas. Y una de las cosas que Cristo apunta que aparecería en el final del siglo son los falsos maestros. Y hoy hablaremos un poco de esto, para que estemos preparados para no ser engañados por vientos de doctrina y falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Pero antes vamos a orar a Dios, pedir su bendición. Usted que me ve hoy por el video puede cerrar sus ojos y hablar con Dios. Y haga tu oración particular para que Dios pueda hablar a tu corazón a través de este mensaje. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte por una vez más poder estudiar tu palabra. Dios, queremos alabarte también porque nos has hecho y nos has salvado por medio de Cristo Jesús. Dios, tú mereces toda la gloria y honra, y nosotros no somos nada delante de ti, oh Dios. Nos ponemos delante de ti por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y por medio del sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Perdona nuestras faltas, oh Dios. Quiero estar yo limpio delante de ti. Perdona mis pecados. Y que el Espíritu Santo pueda hablar por mi intermedio. Y que no sea yo a hablar, pero sí seas tú, oh Dios, a dirigir y hablar a tu pueblo. Esto es lo que te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces ya vamos directamente al tema. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Versículo 22. Y aquí Cristo dice, Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, mis hermanos, hoy estamos en el campo de las herejías, de las falsas doctrinas, etc., ¿verdad? Pero llegará el momento en que se hará prodigios y señales por medio de estos falsos profetas. Y nosotros tenemos que estar preparados para estos momentos. ¿Y cómo nosotros nos preparamos? Primeramente, por la palabra, con oración, orando, vigilando, estudiando la palabra. Este es el mejor preparo que uno puede tener. Y con base en esto, nosotros vamos a estudiar un poquito hoy sobre estos falsos maestros. Y estos falsos maestros solemos ver en internet y varios lugares. Cada día aparece una nueva religión, etc., diciendo tener la verdad, y arrastran multitud de gentes. Y aquí nosotros vamos a ver unas cosas. Primera cosa que todos nosotros sabemos. Cristo en su época, en su momento, no fue tan popular. Aunque fue gran hombre, lleno del Espíritu Santo, Hijo de Dios, nuestro Salvador, pero en su época no fue tan aclamado como se espera o como debería ser. Entonces, nosotros ya sacamos de ahí una cosa. Los verdaderos cristianos, los verdaderos apóstoles y predicadores no son tan populares. Vamos a ver esto por la palabra dentro de poco. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así como hubo entre el pueblo falsos maestros, habrá también entre nosotros falsos maestros. Y ahí es donde vive, donde reside el peligro, donde habita el peligro. Porque se suscita de entre nuestros hermanos un falso maestro, una herejía destructora. ¿Y cómo nosotros podemos defendernos de esto y estar preparados para esto? Sabemos que muchas veces los hombres son fallos, y muchas veces son hombres de confianza, hombres que fácilmente uno metería la mano al fuego por este hombre. Pero adentro, en el íntimo, no se sabe lo que pasa. Y muchas veces un hermano que es de confianza da oído a una falsa doctrina y empieza a hablar sobre esto y a alimentar esto. Y ahí, cuando menos se espera, se caen muchos. ¿De cuáles doctrinas estamos hablando? Quiero citar algunos ejemplos que son herejías destructoras. Primera doctrina falsa, la doctrina de la Trinidad. O sea que un Dios triuno, 3 dioses en uno. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto, bíblicamente, no existe. La Biblia habla en Deuteronomio 6 que nuestro Dios es uno. Y habla también en el Nuevo Testamento, Jesucristo, incluso Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo, como único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. El único Dios verdadero, el único Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y de ninguna manera es considerado un Dios, porque hay un solo Dios, el Padre, como está escrito en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros todavía hay un solo Dios, el Padre. Pero hoy, la mayoría de las iglesias cristianas predican una doctrina trinitariana. Y esa doctrina no es bíblica. De entre varias otras. Pero dentro del pueblo de Dios surgirían falsos profetas, falsos maestros. O sea que aquí tenemos que aumentar nuestra vigilancia, porque de entre el pueblo puede surgir alguien con una idea nueva, original, pero que no tiene nada que ver con la Biblia. Y nosotros tenemos que estar atentos. Vamos a leer el versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Entonces, estoy seguro de que usted ya ha visto esto. Harán mercadería de ustedes y utilizan palabras fingidas. Palabras fingidas. Hermanos míos, cuando nosotros vemos estos programas de televisión con estas iglesias grandes, estos cultos enormes de miles de personas, y ahí está un predicador, y muchas veces
sus palabras no son verdaderas. Él fue entrenado para estar ahí, para convencerte, para que usted le dé muchas veces su dinero, su casa, su auto. Esto pasa. Para que él pueda vivir en el lujo, mientras la mayoría no vive así. Esta es una clase de falso profeta. Pero, digamos que no es el peor, no es el más peligroso. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo denuncia claramente. Pero aquel otro, que es el que aparece humilde, a semejanza de buen hombre, de buen siervo de Dios, y a poquito empieza a introducir ideas contrarias a las doctrinas establecidas por Cristo. Y esas doctrinas llevan muchos a perderse, a caer en la fe. En vez de crecer en la fe, disminuye en la fe. Hay un otro sistema que hoy se está creciendo mucho, una manera de llevar la vida cristiana. Les explico. Hay algunas músicas que te dicen, por ejemplo, que hoy estás sufriendo, pero mañana todos verán que Dios te exaltará. ¿Cuál es el propósito final de esta música, de esta prédica? Que habla que mañana todos verán que Dios te exaltará. El propósito es exaltarte encima de tus hermanos, por encima de tus hermanos. O peor, ponerte como enemigo de tu hermano porque tú tienes que ser mayor que él. Esta clase de vida cristiana que se predica y se enseña por muchos cristianos hoy es una doctrina extremadamente destructora. Y tenemos que tener cuidado para que esto no aparezca en nuestro medio. Y si aparece en nuestro medio, tenemos que rechazar inmediatamente. Porque Cristo dice que tenemos que servir. El Hijo del Hombre vino a servir. Si Cristo, príncipe del universo, nuestro Rey, Hijo del Creador de todo, vino para servir, ¿cómo podemos pensar que seremos mayores que alguien? Mayor que nuestro hermano. ¿Cómo podemos desear esto? Si el dueño de la vida vino a servir y sirvió y lavó los pies de sus discípulos, de sus amigos, e hizo tan gran obra. Entonces, si hay este sentimiento de estar por encima, de aparecer, de ser reconocido, ojo, puede ser un falso profeta. En el versículo 10 de 2 Pedro capítulo 2 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, y no temen decir mal de las potestades superiores. Eso aquí es un detalle importante. Ellos son guiados por la carne y no temen hablar mal de las autoridades superiores.
Si tu hermano habla mal de del pastor, del liderazgo, sin un bello motivo basado en la palabra de Dios, si bien que tenemos que hablar mal, sino que hablar con la persona, si es que ya está equivocada en algún punto, presentar el texto bíblico y así se resuelve. Pero la persona que empieza a hablar mal de la lideranza, del liderazgo del pastorado, de los líderes, del maestro de la escuela bíblica, ¿verdad? Si él empieza a hablar mal de aquellos que están delante del trabajo, ojo porque puede ser uno de estos infiltrados por el enemigo. Muchas veces esta persona ni sabe que está siendo utilizada por el enemigo, pero uno tiene que resguardarse y tomar en cuenta, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? A esta persona le encanta hablar mal del pastor, por ejemplo, de los hijos del pastor, de la esposa del pastor, del dirigente de cánticos, del profesor de escuela sabática, la profesora de las criaturas. Si le encanta hablar mal de aquellas personas que tienen una posición dada por Dios entre su pueblo, tenemos que abrir nuestros ojos, porque Dios ciertamente nos protegerá si nosotros somos fieles a su palabra y vigilantes. En el versículo, en 1 Juan, vamos a abrir en 1 Juan, capítulo 4. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, etc. Entonces, aquellas personas que dicen que Cristo es Dios, que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, o como quieran decir, no son de Dios. Porque Cristo vino en carne. Cristo, cuando estuvo aquí, no era Dios. Él vino en carne, era carne y hueso como nosotros. Fue hombre lleno del Espíritu Santo. Y por eso fue lo que hizo. Pero Él era hombre. Él no era Dios. Y ni tampoco hoy lo es. Hoy es Hijo de Dios, Rey, nuestro Rey, Príncipe del universo. Entonces, todas estas ideas de una Trinidad, por ejemplo, caen por tierra, ¿verdad? Entonces, Cristo nos muestra aquí por su palabra para probar los espíritus. La persona viene con mucha buena intención muchas veces y empieza, mira, descubrí eso en la palabra, mira lo que se enseña en la iglesia, no es bien por ahí. Bueno, obviamente tenemos que escudriñar las escrituras. Pero cuando se viene alguien con este espíritu, bueno, mira que esto es algo nuevo, original, probar. Bueno, vamos a estudiar. Oración primero, estudiar la palabra. Porque puede que esta persona se equivocó en su interpretación y creyó en una falsa interpretación, una falsa doctrina, y ahora intenta pasar. Y nosotros tenemos que tomar cuidado con eso. Nosotros no somos inquebrantables, no somos inviolables.
nosotros no somos infalibles. Nosotros somos fallos y tenemos que cuidar, vigilar mucho en estas cuestiones, porque si uno se enreda por una falsa doctrina, puede costarle su salvación y su vida eterna. En el versículo 4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es que Él es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero hablan de las cosas, por eso hablan de las cosas del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Entonces aquí ya podemos ver que aquella historia de, bueno, quiero ser mayor que mi hermano, quiero que me vean en mi alta posición, aquí ya cae por tierra, no es de Dios. Si usted tiene por ventura este sentimiento de querer ser superior, sepa que hoy necesita de arrepentimiento. Pero si viene otro alguien y te incentiva en este sentimiento, y te incentiva a que sí, tiene que ser mayor, tiene que alcanzar mayor puesto, y sobrepasar fulano, sobrepasar ciclano, sepa que este mensaje no viene de Dios. Dios quiere que seamos humildes y amemos unos a otros. Y consideremos a nuestro prójimo como si fuera mejor que nosotros. En realidad somos todos iguales ante Dios. Pero tenemos que considerar a nuestro prójimo como mejor que nosotros. Versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces aquí nosotros ya empezamos a cerrar el punto. La tónica es vigilancia contra los falsos maestros, las falsas enseñanzas que pueden surgir en medio de nuestro pueblo. Hermanos, el aviso de Dios está claro. Vigilemos, oremos para que no entremos en tentación. Se vienen grandes turbulencias para el pueblo de Dios. Y Satanás lo sabe. Y Satanás sabe que introduciendo la división, falsas doctrinas en la iglesia puede echar a muchos. Que nosotros no seamos echados, porque tenemos que estudiar la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 26, aquí habla de aquello que venimos hablando hace rato. Dice así, Lucas capítulo 6, versículo 26, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Si el profeta es famoso, arrastra multitudes, ojo, no es verdadero. No es verdadero. Todos los apóstoles, casi todos los apóstoles fueron muertos, asesinados por persecución. Nuestro maestro fue perseguido y muerto. ¿Y por qué con nosotros sería diferente? Somos más especiales. Los reformadores fueron perseguidos y muertos muchos. Muchos. Nunca hubo la palabra de la verdad sin persecución por parte de Satanás y sus aliados. Hoy no será diferente. Si es muy famoso, tiene arrastra multitudes. Bueno, aquí la Biblia dice, así se hacían a los falsos profetas. ¿Cuál es la doctrina verdadera? La doctrina base del cristianismo. Eso está en Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Entonces, Dios considera santos a aquellos que guardan sus mandamientos, los 10, incluyendo el primer mandamiento y el cuarto mandamiento que habla del día de reposo, que Dios instituyó en la creación. Entonces, la verdadera doctrina es esta. Tenemos que perseverar en esta doctrina. Guardar, obedecer la palabra de Dios, guardar los mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús. Esa es la verdadera doctrina. Hay gente que no cree en Jesús, pero cree en los mandamientos. Hay gente que cree en Jesús, pero no cree en los mandamientos. Y están todos perdidos. Lo lamento. Pero si no hay un arrepentimiento y un regreso a la verdad, puede que pierdan sus almas y seguramente la perderán si es que tomaron conocimiento de la verdad y no quisieron oír. En el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 y 14, 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces aquí la exhortación a estar firmes en la fe. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree que tenemos que guardar los mandamientos por la fe de Cristo Jesús? Amén. Si usted cree así, gloria a Dios. Sigamos así, obedeciendo la palabra de nuestro Santo Dios por medio de la fe de su Santo Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Último texto que quería leer con ustedes, 1 Pedro capítulo 5 versículo 9. 1 Pedro capítulo 5 versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Resistamos firmes, hermanos, en la doctrina verdadera, la doctrina de los mandamientos, la doctrina de los mandamientos por la fe de Cristo Jesús. Mantengamos firme nuestra fe en nuestro Salvador. Él nos da la justicia, Él nos da el Espíritu, Él nos da la victoria. No seamos llevados por vientos de doctrina que solo causan divisiones. Tenemos una guía fiel que es la palabra de Dios. Y toda cosa que no es bíblica, no aceptes. Y si hay cosa que es bíblica y la persona trae una interpretación diferente, no aceptes. Averigüe, ore, busque comprender o sea que por ti mismo. Y así seguramente Dios te revelará la verdad sobre el tema. Entonces, la tónica del mensaje de hoy es: cuidado con los falsos profetas. Sujetémonos a nuestros líderes, nuestros pastores fieles que predican la verdad. Pastores fieles que predican la verdad de Dios. Nosotros no tenemos obligación de sujetarnos a personas que predican el error. No. Tampoco debemos pelear con ellos, pero presentar los textos bíblicos en nuestra defensa y abandonar este lugar. Y buscar un lugar donde se predica los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Y este lugar ya lo tenés. Es el ministerio Cuarto Ángel, advertencia final. Aquí no es que somos mejores que nadie. No es que somos los queriditos de Dios ni nada de esto. Aquí nuestra preocupación es predicar la verdad bíblica tal como ella está en la palabra. Y enseñar. O sea que compartir del conocimiento de la palabra con muchas personas para que ellas puedan encontrar el camino de la felicidad, que es Jesucristo. El único que puede traernos
la verdadera felicidad. Sigamos firmes, hermanos. Y el llamado que Dios te hace hoy a ti y a mí. ¿Quién quiere hoy estar firme en la verdad bíblica, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús? Yo sí, espero que a usted también. Y que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si usted tiene deseo de conocer el ministerio, de recibir una visita de un obrero, de un pastor, hable con nosotros. El número estará en la descripción. El número de WhatsApp estará en la descripción del video. Usted puede entrar en contacto y ahí obviamente podemos trabajar para suplir tu necesidad. También disponemos de folletos y libros que son gratuitos para la lengua española, para el idioma hispano, libros y también folletos que son en archivos de PDF que usted puede utilizar para tu evangelismo, para tu propio estudio y tu crecimiento espiritual. Si usted tiene deseo de recibirlo, entre en contacto también. El número estará en la descripción del video. Que Dios pueda bendecir a tu vida, tu familia. Y antes, quisiera orar con usted para que Dios pueda bendecir tu vida espiritual en el día de hoy. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Danos, oh Dios, discernimiento. Danos, oh Dios, un oído apurado para oír y detectar, Señor, si de repente no hay un falso profeta entre nosotros. Pero mejor y aún más importante, que podamos averiguar nuestro propio corazón para ver si no estamos predicando y enseñando cosas que no están en tu palabra. Oh Dios, perdónanos, oh Dios, y enséñanos a hablar tu santa verdad. Visita a cada una de las personas que me ven por este video, que puedan ellas ser tocadas por ti y ser llevadas a una decisión a tu lado. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, una vez más, y que Dios los proteja y los guíe. Amén.